¿Tenido hambre? Es una pregunta seria, profunda. Si has comido 3 veces al día, no sabes lo que es hambre. Si has comido 2 veces al día, tampoco sabes lo que es hambre. Si has comido 1 vez al día, tampoco sabes lo que es hambre. Hambre que no ha podido llevar alimento a su boca un día y otro. El hambre es terrible. ¿Acaso por eso el Señor Jesús se ocupa de ello y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados? La antigua versión de la Biblia decía: ellos serán hartos. Esto es, comerán y dejarán de tener hambre. David salió apresuradamente de la presencia de Saúl y aún de su amigo Jonatán. Salió huyendo. Y hemos de ver con la Escritura que en esta huida David no llevaba ni llevó consigo nada de lo que pueda ser un viajero o puede llevar un viajero. Ni espada, ni lanza, ni 2 vestidos, ni alimento, ni seguidores. Y nos dice la Biblia que llegó hasta un cierto lugar y se acercó al sacerdote, pidiéndole un pan de misericordia, un pan para el hambriento. Pero sucede que el sacerdote no tenía pan que compartir con David. Hasta esta mañana muy temprano, pude definir el nombre de nuestro mensaje. Antes escribí algunos que menciono, porque también formarán parte de nuestra consideración. El pan nuestro de cada día. Veremos muy brevemente la intensidad de esta oración. El pan sagrado. El pan del sábado, el pan cotidiano, el pan de los sacerdotes, el pan de la proposición, el pan de la presencia, el pan de la comunión, la multiplicación de los panes, el partimiento del pan, la mesa del pan, tomar, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Jesús había tomado el pan y partiéndolo, dice la Biblia, dio de comer a sus discípulos.
los hambrientos que seguían a Jesús. Y Jesús diciéndole a sus discípulos, dadles de comer. Esta fue una lista larga del posible título de nuestra consideración para esta mañana, pero al fin, después de mucho considerarlo, de días, entonces me pareció que un buen nombre para el tema, para el título de nuestra consideración, es el peregrino hambriento. David iniciaba un peregrinar, huyendo de Saúl, necesitado, hambriento. Por eso preguntaba al principio, ¿has tenido hambre? David tenía hambre. Quiere decir que había pasado algunos días sin comer. No había estado en el banquete, en la mesa del rey. Dice la Biblia que pasaron 3 días. Y luego salió huyendo. Y llegó hasta el sacerdote Ahimelech y le pidió. Decía yo, un pan de misericordia, un pan para el hambriento. Pero el sacerdote tiene una respuesta inesperada para David. El sacerdote no tenía pan. Solamente el pan de la presencia, el pan de la proposición, el pan que había sido puesto 7 días antes en la presencia de Dios. Era día de reposo. Y entonces entendemos las palabras de Jesús. La respuesta de Él para los fariseos cuando ha sanado en día de reposo. Cuando nos muestra que hay un interés superior al acto religioso. Y ese interés superior es el prójimo. Así lo muestra Jesús. Cierto, no hay pan. No hay el pan de cada día. No hay el pan que se ha podido elaborar durante 6 días. Solamente a los sacerdotes, en cumplimiento del mandato de Dios, les era dado y autorizado cocer el pan para presentarlo delante de Dios en día de reposo. Tenía pan caliente, tenía pan recién hecho, pero este iba a ser puesto en la mesa e iba a permanecer 7 días. La mesa soportaba 12 panes, 2 pilas de 6 panes.
Este acto representaba a las 12 tribus de Israel. Los sacerdotes comían de este pan cuando era retirado cada día de reposo. Pero solo ellos, solo los sacerdotes. Y David ha llegado con el sacerdote pidiendo pan. Pide pan. No pide las 12 piezas de pan. Pide 5. Y esto debe llamarnos la atención. Tal vez nos está diciendo que era David y 4 seguidores o siervos los que le acompañaban. Dame 5 panes. Y el sacerdote le contesta, me parece confesar que solo tiene el pan sagrado. Solo tiene este pan que ha estado delante de Dios. Recordando que Dios había alimentado al pueblo en el desierto. Recordando que les había dado el maná. Tal vez también construyendo la oración del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Tal vez también haciendo partícipes a los sacerdotes, como Jesús lo hizo con sus discípulos, de su propio cuerpo. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. O tal vez, alimentando a la multitud, partiendo 5 panes. Dice la Biblia que aquel jovencito providente llevaba consigo 5 panes y 2 pececillos. Así como David solicitaba 5 panes. Dice la Biblia que el Señor Jesús ordenó a la multitud que descansaran, como si fuera a darles el pan del día de reposo. Y luego les dio a sus discípulos y estos a su vez a la multitud. Era sábado. Era el día en que se cambiaba el pan. Era el día en que el pan caliente sustituía al pan frío. Así que entonces hubo pan frío para el príncipe David. Hubo pan frío para el peregrino hambriento. Dios proveyó esto y proveyó armas, porque dice la Biblia que entonces, a causa de aquella salida precipitada de David, no había llevado consigo ni siquiera una espada o una lanza. ¿Tienes una espada? ¿Tienes una lanza?, le dijo David al sacerdote. Y Dios había preparado todo esto. Y el sacerdote le dice, sí.
Tengo la espada de Goliat envuelta, guardada detrás del lugar donde se preparaba la ofrenda. ¿Quién sino tú para cargar con esta espada? En estos panes encontramos lo más universal para resolver el hambre, el pan para el hambriento, provisto dentro de aquellas 2 hileras de panes. Los grupos de 6 destinadas para los sacerdotes. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, dadles de comer, le responden, 300 denarios, lo que una persona gana durante un año, no alcanzaría. El sacerdote cumple su función de misericordia y le da a David aquellos 5 panes. Bastarían para saciar el hambre de esos días. Pero ¿acaso podamos pensar en el valor, en el significado de todo esto? Es un pan sagrado. David tiene que decirle al sacerdote, el viaje es profano. El viaje no es sagrado. El viaje no tiene una intención de sacrificio. Aún así, en el viaje profano, y el tuyo y el mío son viajes profanos, y tú y yo peregrinamos en la tierra. Un día terminará nuestro viaje profano, para entonces hallarnos en la presencia de Dios. Qué importante es entonces la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el descendiente de David, el descendiente de este peregrino hambriento, el Señor Jesús, nos enseña a decir, a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este milagro repetido durante toda tu vida, durante todos los días de tu vida, durante este viaje profano. Lo tienes que agradecer, lo tenemos que agradecer. David comió de aquel pan. Este peregrino hambriento comió del pan sagrado. Tú y yo
tenemos que comer del pan sagrado. En el acto de fe por el cual creemos en Jesús, comemos del pan sagrado. Dios pues proveyó a David su alimento. Va a pasar muy largos días y años huyendo de Saúl. A veces cuando lo leemos en la Biblia en unas cuantas páginas, nos parece que ocurre de un día para otro. Todo lo que ahí se narra, pero no. Son años. Son años de persecución. Son años dolorosos, tristes. Habremos de encontrarnos con los salmos en este tiempo de persecución. Entenderemos mejor su contenido. Escribe un hombre perseguido, un hombre que pasa hambre. No es la primera vez. No es la única vez, sí es la primera vez. No es la única vez que David tiene que pedir pan. En este viaje que es profano. Obedecerá la voz de Dios. Preguntará y Dios le ordenará marchar o detenerse en este viaje que es profano. Lo sagrado es Dios con David. En este nuestro viaje que es profano, lo sagrado es Dios con nosotros. Nos ha sustentado. No conocemos el hambre. Oremos por los que tienen hambre. Oremos por los que no tienen alimento. Nuestra oración hará mucho. Dios les acercará alimento como lo hizo con David. Confía. Sigue el sendero de tu viaje. Que Dios está contigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por amarnos como nos amas. Señor, este viaje es profano. Caminamos y caminamos con rumbo, porque este viaje nos lleva a ti. Hoy tiene un valor especial. La oración del Señor. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Cumple, te pedimos, y es una súplica. Por tu buena voluntad.
Cumple esta palabra en nosotros cada día. Bendice nuestro viaje. Como fuiste con David, te pedimos, Señor, que seas con nosotros. Permítenos honrarte también como David. Adorarte como Él. Enséñanos cada día. Cuando este viaje termine, veremos tu rostro. Te damos, Señor, honra y gloria en Jesucristo. Te damos las gracias. Amén.